porque siempre es importante conocer y escuchar diferentes puntos de vista sobre un tema. Diálogos, Universo 94.9. Abrimos los micrófonos a las voces expertas, científicas, profesionales y académicas para conversar en Diálogos, Universo 94.9. Los puntos de vista emitidos en esta producción no representan la postura de la institución. Gusto saludarles desde los estudios de Universo 94.9, la radio de la Universidad de Colima, en esta ocasión desde la producción especial Diálogos, un programa que mes con mes desde los estudios de Universo le compartimos con la finalidad de hacer reflexión, poner sobre la mesa diferentes temáticas, situaciones en las que nos encontramos en nuestra vida cotidiana y pues es importante darnos un momento para reflexionar. A lo largo de varios meses atrás, esta producción ha abordado diferentes temáticas en las que ustedes pueden entrar y más que nada consultarlas, adentrarse a esta información que le hemos compartido a través de las redes sociales de Universo, ya sea en YouTube o en Facebook, como Universo 949. A través de YouTube está toda una recapitulación de todos los contenidos que le hemos compartido a través de esta producción especial mensual de Diálogos en Universo 94.9. Les saludo a Alejandro González en esta ocasión, quien, bueno, tendrá el honor de ser acompañado en esta emisión por la doctora Ana Berta Uribe, que ya está con nosotros conectada. Hola, Ana Berta. Gracias. Gracias por la invitación. Aquí estamos. También saludamos al doctor César Rojo. César. ¿Qué tal? Muy buenas. Gracias por la invitación también. Al contrario, muchas gracias. Y la doctora Jessica Cristina Romero Michel. Doctora Hola. Jessica. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Y un gusto compartir este espacio con la doctora Ana y con el doctor César. Gracias, al igual que como bien lo comentas, pues un gusto compartir este espacio de la mano de las reflexiones que ustedes están por compartirnos en el tema del día de hoy que nos tiene aquí reunidos. Y justo al respecto, comento sobre la temática que estaremos abordando. El diálogos de esta ocasión lo estamos titulando Un mundo posible sin discriminación. Y estamos abordando una temática muy amplia, por supuesto, no nueva, ni siquiera de hace unos años, sino que, bueno, prácticamente consideraría a título personal que una temática que yo creo que está presente desde tiempos inimaginables en las prácticas conscientes e inconscientes que todos y todas tenemos en nuestra vida cotidiana. Y justo a esto, pues nos lleva a una de las muchas preguntas que podremos nosotros estar abordando en este espacio. Y es, bueno, ¿por qué estar hablando hoy en día, en este 2023 en el que se realiza esta producción, todavía de discriminación y de otros conceptos o temáticas que se ven envueltas en este mismo marco, ¿no? Porque al hablar de discriminación no es solamente hablar de este concepto como tal, sino que, bueno, al estar hablando de muchos elementos emocionales, sociales, culturales que ven envuelta esta temática, pues también se incluyen como consecuencia en varias prácticas, varios conceptos distintos como los prejuicios, el racismo, entre otras muchas circunstancias que si bien pareciera a primera vista o a primer oído, como lo quisiéramos ver, que suenan a lo mismo o que tienen que ver exactamente con lo mismo, pues bueno, cada uno de estos elementos que acabo de comentar, corríjanme, ya me corregirán mis invitados que tenemos el día de hoy aquí en Universo 94.9, a final de cuentas, unos son consecuencia de otros, unos conllevan hacia otro lado, finalmente están entrelazados y en la mayoría de los casos, en muchas situaciones lo hacemos de forma inconsciente y por aprendizaje, por repetición de lo que nosotros hemos constantemente aprendido. Y bueno, para eso vamos a dar la palabra en primer lugar a la doctora Ana Berta Uribe Alvarado para que nos comparta un poco sobre varias de las aristas que vamos a estar abordando en esta ocasión a través de diálogos. Y es que el contexto social, las prácticas, el lenguaje, la manera en que nos desarrollamos con nuestros pares, sea en la vida cotidiana
social, cultural, religiosa, académica, en cualquiera de nuestras esferas en que nos desenvolvemos, siempre van a estar presentes, desafortunadamente, más o menos estas prácticas. ¿Hasta qué punto podríamos nosotros dejar de hablar de discriminación, de racismo en este siglo, en este año, en este mundo, a final de cuentas, ¿no? La doctora Ana Berta Uribe Alvarado, ella es profesora investigadora de la Facultad de Colima, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, formación académica. Dentro de su formación académica es licenciada en comunicación por la Universidad de Colima, maestra en comunicación social también, doctora en ciencias sociales y a final de cuentas también parte de los estudios que ella en este caso ha abarcado es migración, educación, comunicación y cultura contemporánea, que es un poco de lo que también hablábamos al principio. Fue representante académica y fundadora de la oficina de la Universidad de Colima en Los Ángeles. También fue consejera del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Ha publicado de forma individual y colectiva una decena de libros sobre sus áreas de estudio, que también destaca en esto el libro individual más citado, Mi México Imaginado, telenovelas, televisión y migrantes 2009. Su investigación reciente, Educación y Migrantes en California en contextos de pandemia. Entonces, pues bienvenida de nuevo, doctora Ana Uribe. Y al respecto de lo que platicábamos, para empezar sobre esta información que, bueno, muy vasta, podemos observar precisamente este tema de la discriminación desde nuestras prácticas cotidianas? Sí, mira, gracias por la invitación. Es un gusto aprovechar este escenario universitario para compartir parte de la vivencia. Efectivamente, la discriminación, pues podemos pensar en un tipo de comportamiento muy desigual, un tipo de señalamiento que se evidencia en la vida diaria, en la vida universitaria, desde luego. De manera particular lo he observado, inclusive trabajado no de manera directa, que tiene que ver con la población que no vive donde nació, los migrantes. Entonces, para hablar de discriminación, pues es un abanico amplio, como bien mencionas, Alejandro, prácticas, situaciones, momentos, y mi primer debate o mi primer punto para el debate tiene que ver con ese carácter totalizante de la discriminación, es decir, todos en algún momento de nuestra vida, de nuestra circunstancia profesional, personal, familiar, hemos vivido discriminación. Inclusive de manera consciente o inconsciente hemos sido también activos en señalar, en discriminar a otro, sin pensar que eso es exactamente discriminación. El color de la piel, las preferencias políticas, todo ese debate que divide nuestro país, de que unos son chairos y que unos son fifí, por ejemplo, esa es una discriminación de uno hacia otro. O, por ejemplo, cuando nace un niño de cierta población, solemos señalar ese trato desigual y por el color de la piel. Ah, mira qué bonito niño, pero qué pena que tiene un color moreno. O lo vemos, por ejemplo, en el entorno de las industrias culturales, que lo hablamos mucho en las facultades donde yo trabajo, la industria de la televisión, por ejemplo, del cine, eh, cómo los personajes con cierta característica de colores de piel ejecutan ciertas funciones que no son equiparables para el resto. Estoy colocando pues determinados ejemplos en esa tu pregunta inicial de la discriminación, que todos lo hemos vivido, que está presente en diversas situaciones. Me viene a la mente la parte de los migrantes y la parte de la industria de la televisión. Las redes sociales lo reproducen. Y cierro mi comentario con la normalización de ese tipo de prácticas que pareciera que son normales, pero es un momento de detener ese círculo y dejar de normalizarlo. Hay una forma de conceptualizar esto que acabamos de escuchar y un poco de lo que acabo de comentar en esta introducción sobre lo que nosotros definimos o observamos sobre lo que entendemos como racismo, discriminación, prejuicio. Y comentaba yo hace unos instantes que en nuestras prácticas cotidianas hemos hasta normalizado la forma como nos expresamos
y aunque no lo expresamos, quizá lo pensamos y nos lo dejamos ahí guardado, ¿no? Y en ese inter, pues se muestran prácticas precisamente de lo que acabo de comentar. Desde tu punto de vista, ¿cómo definiríamos esta diferencia? ¿Qué es racismo? ¿Qué es discriminación? ¿Cuándo es un prejuicio? Si el prejuicio se convierte en racismo, se convierte en discriminación, ¿cómo está esto? Eh, para seguir yo con la intervención, yo creo que son tres conceptos, son tres tipos de comportamientos o prácticas culturales que están íntimamente relacionados. Lo que sucede es que en términos jurídicos o en términos de reglamento, algunas veces ya son señaladas y seguramente tienen una sanción. Es decir, cuando hay, digamos, un tipo de racismo, discriminación, que son palabras muy afines, si en determinada circunstancia laboral, por ejemplo, o eh, escolar, existe un reglamento para que señala que esta persona, si ejerce una práctica de discriminar a otro, es decir, de excluir a otro, y tendrá un tipo de sanción. Entonces yo pienso que no soy experta exactamente en la parte conceptual, simplemente estoy hablando de conceptos que implican prácticas y señalamientos desiguales y que hay cierto, digamos, comportamiento jurídico que requiere sanción. Lo que pasa es que no lo respetamos, ¿verdad? Claro, y justo con lo que mencionabas hace unos instantes en tu anterior intervención, mencionabas un área muy particular que precisamente aporta a hacer, a normalizar precisamente esas prácticas, ¿no? Y es justo el tema de los medios de comunicación en sus diversos campos. Y para esto, justo nos acompaña el doctor César Rojo, como lo comentaba al inicio. César, que nos acompaña aquí, es doctor en Comunicación Lingüística y Mediación Multilingüe de la Universidad Pompeu Fabra, máster en Lingüística y Aplicaciones Tecnológicas por la misma universidad y licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad Veracruzana, esto en México. En el campo del análisis crítico del discurso ha trabajado expresiones machistas y racistas en el discurso, además de investigador de análisis del discurso, ha trabajado como paleógrafo, corrector, traductor, periodista y productor de radio. Ha publicado artículos y reportajes en diversas entrevistas, en diversas revistas y periódicos de México y España. Bienvenido, César, de nuevo. Gracias. Gracias. Y justo en este entorno de lo que hemos estado platicando y que bien también Ana ha aportado mucho en esta parte introductoria de contextualizar la temática, el tema de los medios, el discurso que se maneja a nivel publicitario, a nivel de la información que recibimos todas en sentido de los diversos, por ejemplo, contenidos noticiosos, publicitarios, de investigación, de entretenimiento, entre otros, la narrativa que se maneja como tal, ¿cómo es observada desde tu punto de vista? Sí, es un tema muy interesante, es un tema muy amplio también. Me voy a centrar solamente en algunos aspectos porque la definición desde el punto de vista de, especialmente del análisis crítico del discurso, hay una definición que se puede dividir la discriminación desde lo que es cognitivo, lo ideológico, desde el punto de vista de las estructuras sociales, de los grupos sociales, de las élites, desde la política también, desde el comportamiento que está más relacionado con la psicología y también desde el discurso, es decir, cada nivel tiene una forma de explicar la discriminación y eso está unido con diferentes tipos de ideología, racismo, machismo y otros tipos de ideologías que están controlando las diferentes prácticas. La discriminación desde el punto de vista social y psicológico también es un comportamiento. Ahora, es muy amplio. Cuando lo queremos analizar desde el punto de vista del discurso, también tenemos muchos niveles de análisis y si entramos a lo que es medios de comunicación, también hay muchas cosas desde varios puntos de vista. Lo que son medios de comunicación, por ejemplo, se ha trabajado en lo que es análisis crítico del discurso, se ha trabajado especialmente las noticias, por ejemplo, y también la publicidad, bastante. Entonces, una de las cosas que allí se trabaja bastante es lo de
temas sociales, la migración, la inmigración, por ejemplo. Y entonces allí vamos a encontrar muchas noticias en diferentes partes del mundo, tanto en Europa, en México y en Estados Unidos. Encontramos diversas estrategias que conscientemente o inconscientemente reproducen los periodistas y generan discriminaciones. Entonces, por ejemplo, a nivel del discurso se han detectado metáforas, por ejemplo, cuando la gente dice hola de inmigrantes o hola de inmigrantes, entonces eso ya está reproduciendo una ideología de discriminación y muchas veces los periodistas utilizan este tipo de metáforas. Allí tenemos una. Si, por ejemplo, también se cita lo que están diciendo los políticos, cuando hablan acerca de la migración, por ejemplo, y un político dice, la inmigración es un problema, entonces ya se está definiendo también eso como un problema y no se tiene que mirar así, es decir, hay otras formas de representar también eso y ya está reproduciendo la ideología de una forma de discriminación. Discriminación también, por ejemplo, que se reproduce a través de los medios de comunicación, es a través de las temáticas, por ejemplo. Entonces, hay muchos análisis dentro del área del discurso donde se pueden ver cómo los medios de comunicación, incluso los que se consideran de izquierda o de calidad, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo en España, El País, hay bastantes análisis donde la mayoría de los temas, cuando se habla sobre migración o inmigración, por ejemplo, está relacionado con temas negativos que son violentos, que están relacionados con las drogas, que están relacionados con violar las leyes, con prostitución, con todas estas temáticas que siempre son negativas. Consciente o inconscientemente, esto está generando también pues estas reproducciones de estereotipos ideológicos y este es otro nivel y podemos encontrar muchos otros niveles en las noticias de cómo al manejar las diferentes estructuras como temáticas, metáforas, las formas de definir a los actores sociales, es decir, en este caso migrantes, va reproduciendo ideologías y esto consciente o inconscientemente lo hace el periodista. Y lo mismo lo vamos a encontrar en la publicidad, muchas cosas parecidas también, ¿sí? Entonces, bueno, anteriormente se ha manejado Ana Uribe que mencionaba el tema, lo del color de la piel, pues vamos a encontrar en publicidad, por ejemplo, determinados estereotipos de belleza, pues por ejemplo, blanco, ¿sí? La belleza, siempre mujeres blancas, vamos a encontrar esto. Es difícil que tú te encuentres, por ejemplo, publicidad con mujeres indígenas. Esto es muy difícil que te lo encuentres, ¿no? Películas también, bueno, ahí entramos en otro tema que es el de la industria de las películas, pero allí con la publicidad encontramos tanto el modelo de mujer como el modelo de hombre, por ejemplo, pues son determinados modelos relacionados siempre con modelo europeo, modelo blanco, y después tenemos diferentes gradaciones, ¿sí? De representación. Y hay muchos análisis que se hacen desde hace ya bastante tiempo en análisis crítico del discurso de cómo vamos reproduciendo diferentes estructuras que son desde metáforas, temas, léxico, la sintaxis, todas las estructuras que utilizamos cuando reproducimos, cuando hacemos una noticia o una publicidad, todo eso está allí y va reproduciendo la ideología. Y la ideología que puede ser racista o que puede ser feminista, en mayor o menor medida, pues se va presentando en el discurso y esto posteriormente también, una cosa que también ha mencionado Ana, que es el aprendizaje. Entonces, la gente, ¿qué es lo que más consume la gente? Noticias, ¿sí? Que es lo que más consumimos, y la publicidad. Entonces, esto la gente también lo va consumiendo, consciente o inconscientemente, estamos en ese proceso de reproducción de ideologías, que las ideologías son la causa, digamos, cognitiva que va reproduciendo la discriminación, que es un comportamiento finalmente, Alejandro. De hecho, en este momento que comenta César esta información, me viene a mente información, un reporte que vi recientemente sobre el Foro Mundial contra el Racismo generado a partir de prácticas de la UNESCO el año pasado. Y este reporte, entre algunos de los indicadores que mencionaba, precisamente indicaba la forma en que la información que nosotros consumimos, y ese es un tema que más adelante podremos abordar en otros puntos de este contenido. La información que nosotros buscamos de forma práctica, de forma consciente en Internet, por ejemplo, ya está predefinida
por todas estas características, estos filtros que nosotros mismos estamos generando sobre este tipo de conceptos, ¿no? Ellos mencionaban en este reporte la narrativa racista en buscadores y en el algoritmo que precisamente condiciona a los buscadores para que si tú buscas, por ejemplo, eh, persona exitosa, con este entrecomillado, persona exitosa, la información que te arroja en los buscadores ya está predefinida por todas estas características que socialmente o culturalmente son aceptables como una persona exitosa y que muchas veces o en gran mayoría van a estar ligadas a este análisis que tú recientemente has comentado sobre las características físicas, de piel, de estatura, entre otras que nos hemos acostumbrado y nos hemos enseñado y hemos enseñado a ser aceptables dentro de este margen. Sí, efectivamente, y hay diferentes, he mencionado solamente lo que es el periodismo, la publicidad, pero la verdad es que dentro de los medios de comunicación hay muchos otros tipos de discurso que también en mayor o menor medida, consciente o inconscientemente, estamos reproduciendo los estereotipos, las metáforas, las temáticas acerca de determinados grupos sociales y ahí entramos con la sociedad y con la historia también. Entonces, ¿quiénes han sido los que han dominado? Entonces, pues ahí encontramos toda la historia del racismo relacionado con los europeos, con todo lo que está relacionado también con blancos. Entonces, ahí tenemos, a partir de allí, también la historia es importante para ir explicando cómo ha funcionado la discriminación en diferentes niveles y también por diferentes contextos, ¿no? Entonces, el racismo, el machismo también y otros tipos de discriminaciones de cómo funciona en Europa, cómo funciona en Latinoamérica y cómo se van heredando también a través de los años y a través de los discursos. Rápidamente comento como, por ejemplo, hay una investigadora en análisis crítico del discurso que ha trabajado la discriminación contra judíos en Austria, por ejemplo, en noticias, en medios de comunicación, en la publicidad, y he observado cómo se ha reproducido desde la época de los nazis hasta hoy. Estamos hablando en Europa del auge que hay de los grupos de extrema derecha y cómo van reproduciendo metáforas, han transformado algunas metáforas, por ejemplo, antes para los judíos, este término de discriminatorio de parásito y cómo se están utilizando nuevas metáforas también dentro de los grupos de extrema derecha para seguir reproduciendo la discriminación con base en una ideología también y utilizando el discurso. Entonces, el análisis del discurso, en nuestro caso, nos parece fundamental para ver los detalles, porque allí en el discurso es donde podemos encontrar cómo funciona, cómo opera la ideología, y eso después se transforma en discriminaciones que son discursivas o en discriminaciones que ya son directas, físicas, violentas, donde entra ya la violencia, Alejandro. Tenemos ya un marco informativo, contextual de todo lo que implica, pues, percepciones, cultura, emociones, todo el tema social, la práctica, dentro de esto lo que se hace de forma consciente e inconsciente. Gracias también, César, por esta aportación, pero también está el marco legal. Y para eso precisamente presento a la doctora Jessica Cristina Romero Michel, de nuevo, quien nos acompaña aquí. Ella es doctora en Derecho por el doctorado interinstitucional en Derecho de la NUYES, región Centro-Occidente, adscrita a la Universidad Autónoma de Nayarit, maestra también en Administración de Justicia por la Facultad de Derecho. Ella es especialista en Relaciones Intergubernamentales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad de Colima. Fue secretaria técnica y es coordinadora del doctorado interinstitucional de Derecho de la ANUYES, región Centro-Occidente, desde 2017. Ella también es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Derecho de nuestra institución desde 2005. Tiene el reconocimiento perfil deseable por ODEB y es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. También es autora del libro de Derecho Económico de la editorial Oxford, Derecho Económico de la editorial Dicaya, entre otras muchas publicaciones y trayectoria que forma parte también la doctora Jessica Cristina Romero Michel. Y en ese sentido, doctora Jessica, gracias por acompañarnos nuevamente. Está todo el tema legal. ¿Cómo nos encontramos en nuestro país? No se diga a nivel global, en términos legales, en términos de precisamente la legislación en el marco de la discriminación. Claro, pues
tratando de conectar un poco lo que han estado ya comentando tanto el doctor César como la doctora Ana. Primero, pues sí, efectivamente comentarte que incluso desde el derecho, yo me atrevería a decir, y sí, confirmar que la misma construcción teórica, cuando estamos hablando de derechos humanos, ha contribuido a destacar esas diferencias y esas diferencias desafortunadamente también han tenido este impacto cultural al momento de hablar de la discriminación. Decía hace un rato el doctor César el cómo no se utiliza, por ejemplo, la imagen de un indígena dentro de la publicidad, o también hacía referencia la doctora Ana respecto de estos grupos culturales que se encuentran fuera, y debo decirte que incluso la misma construcción de los derechos humanos tienen una visión totalmente eurocentrista. Incluso quienes trabajamos el derecho hemos empezado a ver la protección del derecho a partir de las culturas del sur, es decir, de todas aquellas culturas populares y de cómo esos usos y costumbres a través de lo que originalmente éramos como personas o los pueblos originarios podrían de alguna forma irse adoptando. Entonces, obviamente el derecho en sí, por lo menos a nivel constitucional, no te define qué es la discriminación, pero sí nos señala, el mandato es todo lo que está prohibido. Entonces ya nos adelantaban en este sentido, bueno, ¿qué está prohibido? Pues de entrada son como cuatro elementos fundamentales, ¿no? Distinciones, exclusiones, restricciones y tratos diferenciales. Todo ello en razón a opiniones, ¿no? Como lo decía el doctor César, preferencias sexuales, estado civil, cualquier situación que de alguna forma atente a la dignidad humana, pues nos está llevando a entender que efectivamente se está configurando una discriminación. Entonces, si hablamos de discriminación, bueno, a partir de ahí se generan una gran cantidad de disposiciones jurídicas tanto a nivel nacional como en el contexto internacional. Podremos decir, bueno, a nivel nacional, pues tenemos la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, y la Ley Federal establece una, digamos, definición sumamente extensa que si yo la leo a lo mejor me va a tomar un par de minutos leérselas, pero básicamente lo que está buscando es que todas estas conductas a las que he señalado que derivan de la distinción, la exclusión, la restricción y el trato diferencial, no estén de alguna forma dirigidas pues ni para menoscabar ni para afectar derechos particularmente de un grupo de personas o bien de terceros. Y lo mismo, bueno, tenemos una gran cantidad de convenios y tratados internacionales que datan de la eliminación e incluso de la erradicación de la discriminación, tanto para mujeres, personas con discapacidad, para migrantes, para personas indígenas, para afrodescendientes. Y bueno, el listado es enorme porque evidentemente el contexto cultural, la forma de protección de derechos, pues de alguna forma no ha podido erradicar, y entonces la única forma en la que si preventivamente no podemos actuar, bueno, entonces tenemos que actuar de tal forma que se generen estas sanciones para evitar que esas conductas se sigan dando de manera reiterada, ¿no? Entonces, en este sentido, incluso el mismo derecho, cuando estamos hablando de discriminación, pues distingue entre esta discriminación directa que se sufre porque las mismas políticas públicas, la misma legislación o el mismo contexto ya nos va marcando esas distinciones, o bien de conductas que tienen que ver con la discriminación indirecta, que si bien puede ser que la norma o la política pública esté dirigida de manera neutral, las consecuencias de la aplicación de dicha norma sí generan una discriminación, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad de elementos que se han ido regulando y que incluso los podemos analizar desde la manera en que se va creando la norma en la igualdad o en la tan famosa igualdad legal o en la misma aplicación de la norma, ¿no? Entonces, son muchísimos, muchísimos elementos que sin duda todo lo que nos ha estado señalando tanto la doctora Ana como el doctor César contribuyen, y yo podría decir, bueno, para un caso supuesto, hay una sanción en particular, ¿no? Desafortunadamente no todas entran dentro de una
digamos, conducta que pueda tipificarse dentro del ámbito penal, y entonces implicaría que hay que demostrar que hubo un tipo de agresión personal, ya sea un daño moral, un daño patrimonial, y entonces hay que directamente solicitar la reparación de dicho daño, ¿no? Pero mecanismos para defender y para erradicar la discriminación hay una gran cantidad. Y justo con esto que estamos por cerrar esta primera parte del programa de diálogos de esta emisión, abona mucho al tema de la información, es decir, de informarnos, de mantenernos con mucha lectura, con mucha información al respecto, bien, con mucha orientación, porque justo con esto nos vamos a permitir tanto no repetir prácticas que abonen a estas circunstancias, como también no promoverlas y por lo tanto enseñarlas, ¿no? Que es mucho de lo que se ha estado a lo largo de años y años y años replicando de forma constante. Y un poco sobre esta temática y sobre el contexto legal vamos a continuar abordando en el inicio del siguiente bloque. Estamos en diálogos en esta emisión especial que se hace de forma mensual en Universo 94.9 Radio Universidad de Colima, un mundo posible sin discriminación. En esta ocasión es lo que estamos tratando a través de este espacio. Les saluda Alejandro González. Hacemos una breve pausa y continuamos. Continuamos en este espacio de Universo 94.9 Diálogos, que en esta ocasión estamos abordando la temática de la discriminación y un poco del por qué seguimos hablando sobre esta temática en pleno siglo XXI. Al respecto, pues bueno, tenemos la compañía de la doctora Ana Uribe Alvarado, del doctor César Rojo y de la doctora Jessica Cristina Romero Michel para abordar esta temática desde algunas de las muchas aristas en las que podemos observar estos temas. Y justo antes de salir a la de concluir la primera parte de esta emisión, estábamos platicando del marco legal en lo que entra esta temática de la discriminación en nuestro país de forma principal. Una vez que identifico la discriminación legalmente, ¿cómo puedo actuar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me protege? ¿Cómo se me protege ante identificar alguna situación que yo puedo eh, diagnosticar como racista, discriminatoria o un prejuicio que en ocasiones es tan simple, entre comillas, hacerlo en nuestra forma verbal cotidiana y que lo hacemos de manera tan normal que ni quien lo comenta ni quien lo recibe lo identifica. Y me parecería que alguna de las posibilidades que tenemos ante esto, pues es informarnos, ¿no? Entre muchas otras circunstancias que podríamos generar. Legalmente, ¿cómo puedo o debo actuar ante estas situaciones, doctora Jessica? Bueno, legalmente hay una gran cantidad de aristas porque dependerá del supuesto, pero sin duda, al momento de definir que el mandato constitucional nos prohíbe todo acto de discriminación, en este sentido, pues la propia Constitución, pues dentro de su disposición reglamentaria, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, establece ya una autoridad encargada de recibir justo los reclamos o las quejas, y hay quienes creerán que pues solamente es esta queja o este reclamo en contra de la autoridad, porque la Constitución señala que pues el Estado, a través de sus autoridades competentes, serán responsables de la protección de los derechos humanos, pero en realidad pues también va dirigido a los particulares, ¿no? Entonces, en este caso, la CONAPRED, que de alguna manera a nivel nacional establece todo un procedimiento, le permite recibir estas quejas. Cuando se trata de particulares, se trata de llegar a una conciliación para que en ese esquema conciliatorio te hagan ver cuáles fueron esas fallas, te hagan ver de qué forma tú puedes reparar o de qué forma tú puedes, ahora sí que hasta desde una disculpa, ¿no? A veces una disculpa pública es suficiente para poder cumplir, pero en otros esquemas ya estamos hablando de conductas que si llegan a tipificarse, entonces la misma autoridad procede legalmente haciendo la denuncia correspondiente o bien coadyuvando para que por la vía civil, por ejemplo, se pueda reparar el daño. Entonces,
Esta es en el ámbito nacional. Obviamente, en el ámbito estatal, el esquema se reproduce. Cada estado, dentro de su propia legislación, ha ido creando disposiciones jurídicas que regulan la discriminación para evitar y erradicar esta conducta y genera sus propias instancias. Lo mismo al interior, tanto las instancias, digamos, autónomas o cualquier otra, digamos, institución que de alguna forma opera de manera regular con personal y donde se están dando este tipo de prácticas, va creando sus propias unidades de atención. De hecho, ahorita tratando como de seguir un poco la corriente en cuanto a cómo podemos promover esta cultura de respeto hacia la igualdad y sobre todo a destacar el derecho a la diferencia y respetarnos justamente a partir de ello, es que se han empezado a crear incluso normas internas que catalogan actitudes que se pueden considerar como éticos. Y entonces, en el momento en que se rompe esa estructura ética del bienestar, del buen vivir, del buen comportamiento, entonces ya se empiezan a generar también mecanismos al interior para tratar de erradicar esto que ya justo señalaban tanto la doctora Ana como el doctor César, de cómo hay conductas reiterativas, de cómo se van normalizando, de cómo el propio lenguaje o lo que nosotros cotidianamente utilizamos puede de alguna forma transgredir el derecho de otra persona y que esta otra persona se sienta ofendido porque han causado esta discriminación, ¿no? Que parecería que muchas veces caen en clichés o en estereotipos, pero, por ejemplo, decían, bueno, solo las personas que a lo mejor tienen ciertos rasgos. Yo entraría, por ejemplo, en el rasgo de, pues soy de las personas que no deberían de ser discriminadas porque a lo mejor soy dentro del estereotipo la persona blanca que representa alguno, ¿no? Pero yo sufrí discriminación cantidad de veces porque era la desabrida, la wherever, la qué sé yo. Entonces, todos estos elementos que parecen ser normalizados ya se empiezan a sancionar también desde un aspecto ético y desde un aspecto legal. Y entonces, desde ese punto de vista, bueno, la invitación que creo que cabría bien aquí, pues a informarnos precisamente, ¿no? Tanto en las normas que nos pueden acoger a nivel estatal y sobre todo a nivel de nuestro país, pero por supuesto, entender de fondo lo que es el concepto de estas circunstancias, creo que por ahí es un gran comienzo justo para evitar ser promotor o promotora de situaciones a través de lo verbal, de la acción de una persona sobre estas situaciones. Y en ese sentido está pues también el aspecto justamente social, ¿no? Las prácticas sociales que nos llevan a que incluso hasta lo hemos visto en la historia, que circunstancias que pudieran haber comenzado con algo aparentemente en diminutivo, algo muy centralizado, se va convirtiendo en algo cada vez más grande y a veces vemos consecuencias a nivel de países, a nivel de regiones grandes del mundo, que por situaciones de racismo, de discriminación, entre otras, hay consecuencias no nada más legales, sino en muchos términos del comportamiento humano. Entonces, en ese sentido, ¿qué consecuencias son las que podemos establecer eh, con base en la experiencia que nos puedes compartir, doctora Ana Uribe? Y gracias. Antes de hablar de las consecuencias, me permito retomar un poco la pregunta inicial que me hiciste al iniciar el programa, esas diferencias entre, que quizás no lo mencioné, entre racismo, discriminación. Ya lo dijo el doctor César, pues racismo, la preponderancia de un grupo sobre otro, eso nos habla de una no sé si ideología, pero una visión de mundo. O sea, hay un racismo cuando alguien se impone sobre otro. Y hay discriminación cuando es imponer un grupo sobre otro, que por eso yo mencionaba que hay una interrelación de los conceptos en esa imposición de una visión de mundo, una ideología de un grupo sobre otro, o ya sea grupo étnico, grupo social, de género, lo que sea, y digamos, la discriminación implica un comportamiento muy desigual que señala, que apunta con el dedo, que critica, que hiere, que molesta.
Entonces, tanto el racismo como la discriminación indudablemente son construcciones sociales, son prácticas que se construyen y que existen instituciones que las legitiman, instituciones sociales, públicas, organismos, grupos sociales. Entonces, estamos hablando que todas estas circunstancias son aprendidas, porque hemos visto niños de pequeños que de diferente color de piel se juntan de manera natural a conversar. Son los adultos los que señalan que tú no te tienes que juntar con esto, con tal o cual, ¿no? Existen estudios respecto de esa construcción social aprendida, tanto el racismo como la discriminación es impuesta, es valorada por adultos o por, digamos, ya mayores, tenemos otros prejuicios que incorporamos ya a nuestros hijos, pero el instinto inicial es convivir como grupos naturales, sin señalar, sin sentir que uno es superior a otro. Y yo quiero mencionar la parte, tú hiciste un señalamiento de cómo las redes sociales están construyendo esos estereotipos de personas exitosas relacionados con los colores o los tonos de piel, pero desde luego cuando hablamos de racismo y discriminación, hay que enfatizar los que más padecen, porque a fin de cuentas estamos hablando de este programa para reflexionar sobre las consecuencias que tú bien mencionas. Quienes la padecemos, que todos en más de alguna vez lo hemos padecido, que somos los, digamos, que también hay una ideología construida sobre los que padecen o padecemos la discriminación. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, ser una persona descendiente afroamericana tiene altas posibilidades, o sea, lo padece las consecuencias por su color de piel, tiene altas posibilidades de que lo señalen si lo miran en la calle y lo detenga un tránsito. Eso está ampliamente documentado. Es decir, los que padecemos somos, es lo que menos creo que se ha reflexionado profundamente, pues. Entonces, hay esas, digamos, hay esas consecuencias dolorosas también en México. Ser una persona con rasgos indígenas, para no redundar en lo que ya lo dijeron el doctor César y la doctora Jessica, tenemos menos posibilidades de acceder no solo a un puesto laboral, sino a disfrutar de entrar a un centro comercial o comprar una ropa, porque se nos puede señalar de que no tenemos recursos económicos. Es decir, esas consecuencias pues son también social e históricamente construidas por las instituciones, por las organizaciones, por las personas mayores y por las redes sociales que ya manejan, como tú bien mencionabas, cookies o cierto comportamiento, digamos, cibernético, no sé Sí, cómo. los algoritmos. Ajá, algoritmos, pero cierro mi intervención con una metáfora que decía un astronauta, ¿verdad? No me voy a salir del tema, que él decía, un astronauta mexicano cuando vino aquí a dar una conferencia decía, y a propósito de la discriminación hacia los migrantes, él decía, yo estoy mirando el mundo desde la luna, desde muy alejado del terreno, y aquí lo que yo miro todos somos iguales. Entonces a mí lo que me queda es que realmente no somos nada en este universo tan amplio y que realmente nos cuesta tanto pensar en ese sentido de igualdad que realmente si tuviéramos esa oportunidad de mirar el horizonte con esa amplitud y esa distancia, podríamos pensar en que pues no tiene sentido es excluir, ¿verdad? Y discriminar. Y justo ante esto me viene a la mente algo que quizá más adelante, no sé si la doctora Jessica también guste abordar, qué tan sistémico es el racismo en México, es decir, qué tanto también, por lo tanto, las instituciones, los gobiernos, todos los sistemas que implican a cada uno de los contextos en los que nos desarrollamos, enmarcan, arropan
y además replican este tipo de acciones en ese sentido, ¿no? Pero antes de tomar esos elementos, me gustaría escuchar también de parte del doctor César Rojo, en esta misma línea que estamos hablando sobre las consecuencias y sobre lo que está sucediendo en torno a estas prácticas de discriminación, de racismo, desde los medios, desde la publicidad. ¿Qué más podemos abordar al respecto en cuanto a la forma en que consumimos, de lo que aprendemos y de lo que generamos también? Porque a final de cuentas, hoy en día, todos, todas como personas tenemos la posibilidad de convertirnos en productores, productoras de contenido que además estamos replicando, aprendiendo y enseñando, justo como lo comentaba la doctora Ana Uribe, a nuevas generaciones a que esto es normal. Sí, es un tema interesante. Ahora, por ejemplo, en cuanto a las redes sociales, porque se han generado nuevos espacios, ¿no? Nuevos espacios de comunicación ahora en Internet, a través de todo lo que son las redes sociales, la creación de contenidos, pero básicamente, desde el punto de vista de lo que es el discurso, básicamente es lo mismo. Eso no cambia, ¿sí? Porque al final también los medios de comunicación masiva, antes era televisión o la radio, los periódicos, pues llegaba mucha gente, por eso se llaman medios de comunicación masiva. Ahora las redes sociales, pues también tienen esa función masiva, probablemente a más gente, porque a internet ya puedes llegar a cualquier parte mientras hablen tu propia lengua también, ¿no? Pero a más partes puedes llegar. Pero básicamente, desde el punto de vista del discurso, funciona igual. Ahora, también aquí encontramos una cosa interesante porque las estructuras discursivas, temáticas, metáforas, léxico, que se utilizaban y que se utilizan en discursos como las noticias, como editoriales, como entrevistas, en el periodismo y por otro lado en la publicidad, allí también todas las mismas estructuras las van reproduciendo también de alguna manera en la creación de contenidos, por ejemplo, los influencers y mucha gente ahora, donde hay una mezcla de discursos ahí nueva, muy interesante también, que es interesante analizarla, porque hay gente que va comentando noticias, hay gente que va utilizando, que vende productos, por ejemplo, a través de la producción de contenido, a través de las redes sociales, venden muchos tipos de productos. Allí está presente también, de alguna forma, la publicidad. Es interesante ver y analizar cómo se están mezclando los discursos allí, que de alguna manera antes estaban separados, ahora con las redes sociales se mezclan los diferentes discursos. Es interesante ver ahí cómo se van mezclando, pero también cómo se van generando las nuevas metáforas, las nuevas formas de reproducir, en este caso, las ideologías que reproducen discriminación, porque tenemos también mencionando y relacionando con lo que has mencionado tú antes, un mundo sin discriminación, es decir, podríamos analizar también cómo se hace un tipo de antirracismo, también de feminismo, es decir, también al mismo tiempo relacionado con el derecho también se van generando leyes para estar en contra o para luchar en contra de la discriminación. Entonces, es muy interesante ver ahora cómo se están generando esos discursos donde se reproducen las estructuras, donde se están combinando los géneros discursivos, tanto propios de las redes sociales, junto con cosas que son informativas, con otras cosas que son de la publicidad, y ver hasta qué grado se puede hacer un análisis y ver hasta qué grado cómo están los dos tipos de grandes discursos, el discurso de la discriminación, pero también el discurso que es antidiscriminación, el discurso antirracista, el discurso que es feminista, por ejemplo, por mencionar dos grandes movimientos, pero más en muchos otros niveles. Entonces, hay que ver allí si están reproduciendo las mismas metáforas, como mencionaba yo antes, lo de la ola de inmigrantes. Probablemente sí, y de manera más fuerte. Solo rápido pongo como ejemplo lo que ha pasado Brexit aquí en Inglaterra. Había todo ese proceso de Brexit para salir Inglaterra de la Unión Europea. Una de las justificaciones principales estaba relacionado con la inmigración. Estaban en contra. Entonces, había mucha discriminación allí, mucho discurso de la derecha en Inglaterra y fue lo que provocó la salida de Inglaterra de allí, por ejemplo. Y había mucho discurso racista, por ejemplo, ¿sí? Y se reproducía a través de las redes sociales.
Entonces, también utilizaban las metáforas que ya venían históricamente desde los periodistas, que venían desde la publicidad y que venían obviamente desde los grupos de derecha. Entonces, hay que ver, hay que detectar cómo se van reproduciendo metáforas, estereotipos, juicios, prejuicios, vocabulario, todos los niveles del discurso para ver cómo se van reproduciendo, por ejemplo, en las redes sociales y cómo se sigue reproduciendo en los grandes medios, a través de las noticias, a través de la publicidad, cómo lo están manejando los jóvenes ahora en las redes sociales, pero también interesante ver cómo se va construyendo un discurso de los movimientos sociales antirracista. Y brevemente también interesante como si tenemos una serie de leyes que nos permiten también luchar contra la discriminación, también hasta qué punto pueden llegar las leyes, hasta dónde pueden llegar las leyes, porque yo creo que tienen un límite, lo digo desde el punto de vista del discurso, porque he mencionado que hay muchas noticias, muchos discursos de la publicidad que no son explícitos, son implícitos, que incluso periódicos que son de izquierda reproducen estructuras que son de discriminación, implícitas, que no son expresas, ¿sí? Obviamente, nosotros podemos ver una discriminación más explícita con los grupos de extrema derecha, por ejemplo, ahí está claro y ahí actúa la ley, ¿no? Está muy claro. Pero ¿qué pasa con racismo cotidiano, institucional? ¿Qué pasa también con el racismo, el machismo que es cotidiano, que tiene que ver a veces ni siquiera con el discurso, sino comportamientos, con una mirada, con gesto? Entonces, allí entramos en otro nivel donde ya las leyes probablemente no sé si van a llegar, porque necesitaríamos alguien que nos esté vigilando todo el tiempo y sería complicado eso. Ahí entramos con otra cuestión complicada de derechos también, de la privacidad. En todo caso, creo que Como el es racismo fundamental. invisible, ¿verdad, maestro? Bueno, sí, Una sí, sí, especie de exactamente. invisible, Muy ¿verdad? cotidiano que no lo Cotidiano. podemos ver Ah, de manera tan expresa y que allí, otra vez, volviendo al discurso y volviendo con lo que las ideologías es algo que aprendemos, pues necesitamos generar ese discurso antirracista, ese discurso feminista o antidiscriminación que los que estamos en posiciones de poder, como periodistas de izquierda o gente, políticos de izquierda o profesores de universidades o los estudiantes que están en las universidades, que están en posiciones de poder, pues generar un discurso antirracista, feminista y de muchos otros tipos, porque es lo que nos va a dar las herramientas y ayudar también no solo a las leyes, sino en si nosotros podemos ir generando ese discurso también para reproducirlo y enseñarlo a los niños y a más gente. Entonces, ahí entramos en otra forma también de generar un discurso de antidiscriminación y lo tenemos que construir, lo tenemos que generar principalmente los que estamos en posiciones de poder. Quien no tiene acceso al discurso, es muy complicado que pueda reproducir un discurso antidiscriminación. Alejandro. Gracias, gracias, César. Y justo para cerrar también con la opinión de la doctora Ana Uribe y de la doctora Jessica Cristina Romero Michel, les preguntaría, empezando por la doctora Ana, ¿cómo podemos, a manera de conclusión muy breve, lograr esta construcción de una sociedad más inclusiva? Yo creo que con la aplicación y la generación de leyes y quienes estamos, como bien decía el doctor César, en posiciones de poder, en posiciones de impacto, quienes nos dirigimos a estudiantes, por ejemplo, que tenemos la oportunidad de ser voz circunstancial y ser escuchados, creo que tendríamos que cambiar los tonos, los modos y enfatizar en esta necesidad. Yo llamaría la atención en este programa universitario a la necesidad de crear una especie de diplomado, ya entrando en las políticas públicas de diplomados, de charlas introductorias, cuando inician los cursos, por ejemplo, que se le orienta a los estudiantes sobre la universidad. Hay que orientar, lo hacen en universidades del mundo, algunas veces lo hacen, en otras universidades del norte del país lo hacen. Eh, Aclarar un poco este discurso y las sanciones que podríamos tener, pero yo, o sea, creo que sí tendríamos voz, o sea, sí tenemos voz para ser escuchados y llamo la atención en eso.
Y la doctora Jessica seguro tendría más que hablar al respecto, o las personas del área de derecho en la parte de las sanciones, ¿verdad? Yo recuerdo la parte de cuando ganó el presidente Donald Trump, que las encuestas, que estaba muy competida la digamos, la contienda entre Hillary Clinton y Donald Trump, y de pronto al presentar los resultados vimos un presidente que ganó por lo menos en las políticas electorales de Estados Unidos, y apareció un boom de, digamos, de votantes que no había, y la reflexión de los especialistas en ese tiempo y hasta ahora es actuales. ¿Por qué esa gente que decía que no iba a votar por Donald Trump por esas actitudes racistas votó? Pues la metáfora la menciono, la anécdota la menciono porque en Estados Unidos, si tú haces explícito ciertas conductas racistas, puedes perder empleo, puedes ser echado de tu lugar, puedes ser excluido de amigos. Es decir, no lo puedes hacer explícito porque hay sanciones. Y yo creo, sin decir que allá es mejor o aquí es, no es bueno, para no caer en decir que siempre ellos hacen cosas correctas y nosotros no. No, estoy mencionando la metáfora en el sentido de la aplicación de la ley. Si se aplicara la ley, nosotros sabríamos que no podemos emitir juicios y hacer expresiones porque tendremos una sanción, y esa sanción debería ser corregida. Lo que pasa es que como aquí no se aplica, seguramente seríamos más prudentes en nuestras expresiones. Entonces, lo viví. Y otro comentario, perdón, el uso del tiempo, que tiene que ver con, por ejemplo, el uso del inglés, por ejemplo. Nosotros como académicos estamos obligados a reproducir una estructura, si queremos figurar en el campo académico, a entrar en una dinámica de escribir en inglés en un campo arbitrario y hegemónico. Y somos excluidos quienes no escribimos en ese campo. Por eso hace ratito yo hacía mención, hay instituciones que legitiman esas estructuras de racismo y de exclusión. Si nosotros escribimos en español, el campo académico, que además es muy autoritario, te excluye, te discrimina. Entonces, pues gracias. Son mis dos metáforas, ¿verdad? Para concluir. Gracias a la doctora Ana Uribe. Doctora Jessica Romero, Muchas gracias. adelante. Bueno, justo haciendo o retomando un poco cuando preguntas, ¿no? ¿Qué tan sistémico es? Desafortunadamente, pues sí, sí lo es, sobre todo en el sentido de la distinción y de la exclusión. Históricamente, incluso la misma construcción del derecho ha ido generando categorías, ha ido generando una serie de clasificaciones en donde nos colocan a las personas a partir de ciertas titularidades de derechos, y la realidad es que eso ha dejado fuera a una gran cantidad de personas que sin duda viven el día a día excluidas, ¿no? Y esas personas generalmente son de las que se encuentran en grupos de vulnerabilidad, ¿no? Personas en las que desafortunadamente siguen sin alcanzar esa protección jurídica porque para empezar no existen para el derecho, ¿no? Entonces, son situaciones que si bien ya se empiezan a observar particularmente por los académicos, pero también por las instituciones, no me atrevería a decir nacionales, pero sí me atrevo a decir internacionales, porque justo tú hacías la pregunta clave, Alejandro, decía, ¿cómo podemos conseguir una sociedad más inclusiva? Y efectivamente el derecho está empezando a migrar justamente ya no a entenderlo desde el entorno de la igualdad exclusivamente, sino desde la inclusión. Y a partir de esa inclusión se han ido generando esta forma de entender el contexto y de entender la situación que cada uno vive a partir de diferentes esquemas, ya sea en la administración de justicia con las famosas perspectivas de, ¿no? Que si es la perspectiva de género, que si es la perspectiva del inmigrante, si es la perspectiva familiar, si es la perspectiva de identidad sexual, etcétera, etcétera, pero también a partir de la interseccionalidad, que es esta forma de entender la situación en la que se encuentra una persona, porque podríamos decir,
No es lo mismo hablar de una mujer discriminada, pero también de una mujer discriminada en condición de pobreza o de un inmigrante que a lo mejor está saliendo de su país en un entorno de violencia y que además está viviendo situaciones derivadas a lo mejor de su identidad sexual. O sea, va a depender mucho del esquema y de la situación en la que se vive cada uno. Entonces, aquí el derecho empieza ya, como lo decía hace algún rato, a analizarlo desde estas interseccionalidades, pero también entendiendo ya no desde la igualdad, ya no desde los esquemas de la igualdad ante la ley, sino de los esquemas de la diferencia, ese derecho que todos tenemos desde que somos diferentes, desde que somos únicos y desde que concebimos la realidad de maneras muy distintas. Entonces, sí, incluso el mismo lenguaje que decía el doctor César, bueno, a lo mejor una expresión puede ofenderme a mí, pero a lo mejor no ofende a otro. Entonces hay que entender ese contexto, esa realidad y hasta dónde tiene consecuencias. Entonces, sin duda es... Sí, trabajar mucho en el esquema de la cultura, de la legalidad, de la promoción de los derechos, del entender qué derechos tengo, cómo puedo acceder a estos derechos, ante quién puedo defender estos derechos. Y sin duda es un trabajo que requiere el esfuerzo y la participación de todos y sobre todo entender que cuando hablamos de discriminación no solamente estamos hablando de aquellas conductas que realiza la autoridad, sino también los particulares. Y efectivamente, hablando un poco, decía la doctora Ana, ¿no? Que se aplique la norma. Bueno, efectivamente se aplica la norma y ya no solamente se aplica. El tema es que se empiezan ya a hacer públicas estas sentencias y estas resoluciones que muchas veces se quedaban únicamente en el expediente entre partes, ¿no? Porque finalmente una situación de conflicto, pues a instancia de parte agraviada, solo quienes están involucrados en el conflicto se enteran de las consecuencias. Entonces, ahorita también ya hay un tema de publicidad de sentencias para que la gente empiece a darse cuenta de cuáles son esas consecuencias, qué implicaciones tienen y cómo se está aplicando el derecho. Porque al final del día, esa es una premisa que se analiza desde el análisis económico del derecho. El derecho influye sobre la conducta de las personas. Entonces, cuando las personas empezamos a observar que hay sanciones, que hay castigos y que hay represalias respecto de una conducta, en este caso de discriminación, efectivamente empezamos a modificar porque hay un efecto de persuasión, ¿no? Pero este es un trabajo en donde definitivamente todos y todas tenemos que involucrarnos para que en algún punto logremos permear y erradicar esta discriminación de cualquier tipo que se esté generando. En efecto, un gran camino por actuar, por aprender y actuar más bien, justo hacia esta construcción de la que hablamos hace unos instantes. Agradezco mucho la compañía de ustedes que en este espacio de diálogos, un mundo posible sin discriminación, como lo abordamos en esta emisión especial, pues nos han aportado en este tema tan amplio que todavía da para mucho desde cada una de las aristas en las que estuvimos abordando. Gracias a la doctora Ana Uribe Alvarado, al doctor César Rojo, a la doctora Jessica Cristina Romero Michel por la compañía en esta emisión. Por supuesto, agradecemos al equipo de producción, a la doctora Marina Vázquez, Arcelia Pérez y Diana Peña desde la producción precisamente, a Jessica Ramírez y Vania Sandoval desde el diseño y redes sociales, a Eduardo Luquín, Oscar Segura, Manuel Rentería desde el apoyo técnico. Le saluda Alejandro González en esta emisión de Diálogos. Recuerde que puede seguir la transmisión a través de Universo 94.9 y consultar los demás contenidos a través del canal de YouTube en Universo 949. Gracias por su compañía. Gracias. Porque siempre es importante conocer y escuchar diferentes puntos de vista sobre un tema. Diálogos, Universo 94.9. Gracias a nuestras voces expertas, científicas, profesionales y académicas por conversar en Diálogos, Universo 94.9. Los esperamos en una siguiente emisión. Los puntos de vista emitidos en esta producción no representan la postura de la institución.